Él es Sebastián Apesteguía, es columnista de este programa y habla todas las semanas, o casi todas las semanas, de paleontología. Hoy me dijo, antes de empezar el programa, voy a hablar de quiralidad. Quiralidad, él habla de esto. ¿Y qué es la quiralidad? Bueno, la quiralidad es, por ejemplo, ser zurdo o ser derecho. Es una opción por determinado manejo de un lado o del otro del cuerpo. Sí. La quiralidad en la naturaleza la vemos en un montón de formas. Por ejemplo, un caracol construye la conchilla hacia un lado, no hacia el otro. Sí. Y eso varía según las especies. ¿Pero todos los caracoles lo hacen para un mismo lado? En general, todos los de una especie lo hacen para un lado, pero todos los de otra especie pueden hacerlo para el otro lado. Ajá. Y eso, bueno, determina una especie, y en nosotros, por ejemplo, sabemos que la mayor parte de los humanos somos derechos. Es básicamente una opción en nuestro código genético, no es un defecto, no es nada de eso, es simplemente una opción. Bueno, pero también uno puede observar que uno en realidad no es, uno podría decir es zurdo, pero no es 100% zurdo. Hay gente que es zurda con la mano, pero le pega la pelota con el pie derecho, o hay gente que es al revés, hay gente que mastica con la izquierda, hace todo con la izquierda, y hay gente que, digamos, yo por ejemplo puedo repartir cartas con la mano izquierda, es lo único que puedo hacer con la izquierda. Ajá. Pero hay gente, mi viejo podía jugar al billar con la mano izquierda, o sea, la quiralidad, ya que lo llamaste así, es algo que no parece ser tan absoluto. Sí, se convierte en absoluto cuando tenés, por ejemplo, algo como construir una conchilla en un caracol o en algo por el estilo, ¿no? Ajá. Y en el registro fósil podemos encontrar quiralidad desde hace muchísimos millones de años. Por ejemplo, se hizo un estudio y aquellos animales de los que alguna vez habíamos hablado, los trilobites, que eran una especie de artrópodos, parientes lejanos de los cangrejos, trilobites que tenían marcas de mordeduras, aparecían solamente mordidos de un lado, suponete del lado derecho. Sí. Había hasta un 70% de los mordidos que estaban mordidos de un lado. ¿Y eso qué significaba? Bueno, que cualquiera hubiera sido el predador que los siguió, terminaron girando siempre hacia ese mismo lado, donde eran mordidos. Entonces, hubieran girado para el otro lado. Claro, hubieran girado para el otro lado, nos hubieran hecho un desbalance o no hubiera significado nada en la, digamos, como información valiosa de la biología antigua de estos animales. Pero giraron, la mayor parte de esos trilobites giraban para ese lado y eran mordidos justo en el momento de girar. Eso nos indica que eran derechos, que eran diestros. Entonces es evidencia de la quiralidad hace 500 millones de años. Sebastián Apesteguía habla de paleontología aquí en Científicos Industria Argentina. Nosotros seguimos con el programa. Desde su creación, los números siempre parecen esconder grandes misterios. Algunas personas se obsesionan con ellos hasta la locura. Walter Sparrow descubre un libro que le cuenta su propia vida y le anticipa un destino aterrador. Hoy, en Ciencia y Ficción, analizamos la historia de un hombre que sigue la pista del número 23. No creo que haya nada demasiado especial respecto a ese número. Bueno, sí es un número que tiene sus propiedades, es un número primo, puede tener propiedades interesantes, pero nada especial. Es como si yo te dijera, bueno, el número 13 que trae mala suerte. Bueno, no hay una razón matemática para decir que el número 13 trae mala suerte. Very good at this particular game. Game? Yeah, paranoia. There's a fair bit of literature in the 23 Enigma. There is. There are 23 axioms to Euclid's geometry. The human body consists of 46 chromosomes, 23 from each parent. Blood takes 23 seconds to circulate. The Mayans believed the end of the world would occur December 12, 2012. 20 plus 12 is? 23 reversed. Or 20 plus 1 plus 2. So what is this? What is 23? En la película se hace referencia, por ejemplo, a los axiomas de Euclides. Dice que hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. En realidad, Euclides fue un matemático griego que lo que hizo fue, más que nada, como, bueno, compilar todo el conocimiento geométrico de la época que estaba disperso por ahí, y él logró hacer de eso un sistema que es muy importante, o sea, realmente es fundamental no solo en la matemática, sino en la historia de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Como el modelo de cómo tiene que ser una teoría. No es que sean 23, qué sé yo, depende de cómo los consideres y cómo los cuentes.
It's all 23. My birthday, 2-3. Driver's license, social security number, everything. I was born at 11:12 p.m. 11 plus 12. It's like it's imitating my life. Hay ciertas cosas que tienen que ver con esos mecanismos que se usan en numerología. También es parecido a algo que hacían los pitagóricos o es parecido a algunos de los mecanismos que hay en la cábala para... hay un procedimiento que se llama gematría, que es darle valores numéricos a las letras y en base a eso sacar asociaciones entre palabras, por ejemplo. Sí, es ese tipo de procedimiento. Lo que pasa es que, bueno, es más bien elemental, o sea, como que se buscan coincidencias y, claro, al personaje de la película todo lo que cuenta le da 23 porque sí, si uno tiene ganas de buscar coincidencias es relativamente fácil. Entonces, ¿cuál es el enigma del número 23? 23 reversed. Spooky, huh? No encuentran en matemática algo que pueda decir que tenga que ver con un enigma. O sea, hay cosas que no se saben de los números en general o propiedades que uno desconoce de ciertos números, pero bueno, enigma no. La verdad que no encuentro nada que sea equiparable en la matemática a esa idea, ¿no? I was free for now. But the number found a new victim. The number left me alone for 13 years. Until the night she found my book. Or the book found her. Para terminar el programa, quiero invitarlo o invitarla a que reflexione junto conmigo a ver cómo funciona su percepción geográfica, geométrica. Por ejemplo, y este dibujo lo voy a dejar de manera tal de poder resolver el problema la semana que viene cuando empecemos el programa. Como usted ve, acá hay un cuadrado grande que está en púrpura o en violeta, un círculo rojo y otro cuadrado ahora azul. Las tres figuras, el cuadrado de adentro, el cuadrado de afuera y el círculo están pinchados en el centro. La pregunta es, obviamente este cuadrado azul es más chico que el cuadrado violeta. ¿Cuánto más chico es? ¿Qué relación hay entre la superficie de este cuadrado grande y este cuadrado chico? ¿Qué relación hay entre uno y otro? Bueno, de eso se trata la pregunta. Fijarse de acuerdo con lo que uno ve ahí y pensar qué es lo que percibe. Eso es lo que vamos a contestar en todo caso cuando empiece la próxima semana un nuevo programa de Científicos Industria Argentina. Como siempre, aquí en Canal 7, la televisión pública. Chau, muchas gracias.